Capítulo 2. ¿Qué es la memoria y cómo funciona? La memoria es una actividad cerebral creada por un conjunto complejo de funciones biológicas y psicológicas. En la antigüedad, Mnemosine era la diosa de la memoria. Hija de Urano y de Gea, su belleza era tal que enamoró locamente a Zeus, con el que tuvo 9 hijas, las musas: sabiduría, música, palabra, ciencia, arte, poesía. Algunos restos de este antiguo mito han permanecido hasta nuestros días. Aún hoy la memoria es algo fascinante y en parte, misterioso. La psicología y la ciencia se han esforzado por definir con precisión los parámetros de la capacidad mnemónica individual, especialmente, por medio de tests, durante siglos. La moderna bioquímica, en cambio, está en condiciones de ofrecernos indicaciones extremadamente útiles y precisas en este sentido, utilizando los resultados de análisis de sangre y de orina, de líquido encefalorraquídeo y de investigaciones sofisticadas, como la reciente PET, tomografía por emisión de positrones. Estos exámenes permiten analizar la cantidad de las sustancias que intervienen en el cerebro para determinar esta o aquella función nerviosa, así como la sede exacta en que estas sustancias actúan. Las células neuronales son 1 centenar de billones, y cada una de ellas está ligada, al menos, con otras 60.000. De ahí se deduce que nuestra mente posee cerca de 1 trillón de tarjetas vinculadas entre sí y cada una capaz de contener millones de datos. Se consideran que los procesos mnemónicos tienen su punto de almacenamiento a nivel de las conjunciones sinapsis entre las distintas neuronas. Es allí donde se fijan las infinitesimales modificaciones químicas que sirven para fijar los recuerdos. Estar atento y mentalmente activo es fundamental para memorizar mejor y en menos tiempo. El funcionamiento psicológico de la memoria es, desde siempre, materia de investigación científica, y ya en la antigüedad Hipia de Eilde, un sofista griego del siglo V a.C., formuló algunas teorías al respecto. En la época moderna, el primero en ocuparse del tema sobre bases realmente científicas fue Hermann Ebbinghaus, alrededor de 1870. Con sus estudios, Ebbinghaus anticipó muchos descubrimientos fundamentales, y a él se deben decisivas intuiciones sobre la influencia de la repetición en el proceso de memorización y en la retención mnemónica con relación al tiempo. Más recientemente, ha sido sobre todo la psicopedagogía la que se ha ocupado de los procesos de memorización, dirigiendo su estudio principalmente al análisis de las diferencias entre aprendizaje pasivo y activo. En las escuelas o en las familias, es fácil encontrar estudiantes que, aunque leen repetidas veces un texto, parecen aprender bastante poco. Arthur Herbert Gates, 1917, estudió este problema, tratando de establecer cuánto tiempo debería dedicar una persona a una serie de relecturas de un determinado material y a su repetición. De estos experimentos salieron resultados claramente distintos, tanto a nivel de tiempo como de resultados, entre aquellos que en la lectura y en la repetición habían prestado atención y mantenido una actitud activa, y los que, en cambio, habían estado pasivos. El interés, la dedicación y el comportamiento activo crean los verdaderos refuerzos mnemónicos. Atención y concentración. El elemento básico de un comportamiento mental activo es la atención. El diccionario define la atención como una concentración intensa de los sentidos y de la mente en torno a un objeto determinado. Se cree que la atención y la concentración son 2 estados mentales que se alcanzan con gran dificultad, casi mediante la gracia divina. También en este caso, conocer de manera más profunda los mecanismos que generan determinadas reacciones es fundamental para reproducirlas con mayor facilidad. La atención es un proceso mental. Por tanto, es un estado interior, y como tal se encuentra en el interior de uno mismo o,
Mejor dicho, se lo crea a través del propio trabajo mental. En el primer capítulo, ya hemos observado cómo las ondas de tipo alfa corresponden a características de pensamiento como la intuición, la creatividad y la concentración. Ser capaz de reproducir ondas alfa cuando la situación lo requiere ya es un primer paso para crear en uno mismo un estado de atención y de concentración. Esto es posible aplicando simples técnicas mentales que serán expuestas en los próximos capítulos. La mente atenta concentra toda su capacidad sobre un único pensamiento. Dejar vagar los propios pensamientos como si fueran un río es por ello claramente contraproducente en vistas a la atención. Algunos de estos pensamientos pueden producirse naturalmente a causa de mecanismos inconscientes de asociación, pero el flujo puede ser fácilmente interrumpido por la simple operación de reclamar la atención sobre aquello que se está haciendo. Otras distracciones pueden venir de los sentidos. Ya hemos visto cómo los estímulos que llegan a nuestros sentidos crean solicitaciones en las células nerviosas dispuestas a ello. Estas, a través de los nervios, envían un impulso eléctrico al cerebro, que lo recibe, lo traduce en sensación y lo clasifica. Como ya hemos visto, la estimulación sensorial produce la activación de algunas áreas cerebrales, áreas especializadas. Esta actividad, que a veces es extremadamente útil para la vida de las células neuronales, puede, sin embargo, crear dificultades en una situación en la cual se requiera una atención especial. Estudiando, por ejemplo, los ojos estarán dirigidos al texto. Este estímulo visual es necesario. Pero si las manos jugaran con un objeto, este contacto táctil crearía la activación de un área cerebral superflua. La atención puesta en la lectura del libro sería perturbada, entorpecida por los mensajes producidos por el sentido del tacto. Lo dicho es válido cuando se están estudiando materias teóricas, sin aplicaciones prácticas. En otros casos, en cambio, la participación de los sentidos no solo servirá para activar al cerebro, sino que ayudará también a fijar las informaciones en la memoria. Por ejemplo, si tenemos que estudiar memorizando la estructura de un aparato o de un utensilio, el hecho de tocarlo, de sentir su peso, su espesor, su dimensión, su temperatura, creará informaciones de refuerzo a las teóricas y actuará como agente de reclamo de nuestra atención. Mientras desarrollamos las actividades, efectuamos muchos gestos inútiles, dictados únicamente por impulsos inconscientes e irracionales. Aprender a memorizar bien y con ahorro de tiempo es posible también gracias a un mayor conocimiento de aquello que en aquel momento debe ser objeto de nuestro interés. Imágenes mentales o procesos de visualización. Si se nos pide que describamos nuestro coche o nuestra habitación, en nuestra mente aparecerán una serie de procesos que nos permitirían recordarlos. En nuestra mente se formarán rápidas, pero muy precisas, imágenes mentales de aquello que luego describiremos. El pensamiento humano funciona sobre todo bajo la forma de imágenes mentales. Este proceso se conoce también con el nombre de visualización. En millones de nuestras células cerebrales están depositadas las imágenes de aquello que hemos visto, sentido, tocado, oído, olido hasta el día de hoy. Según algunas teorías psicológicas, este banco de datos no está vinculado solo a la experiencia. En algunas zonas profundas de nuestro cerebro existen, siguiendo estas teorías, memorias comunes a toda la humanidad. Todo es sedimentado y clasificado. En presencia de un estímulo, por ejemplo, la petición de describir algo, el cerebro pone en movimiento todo el proceso, pero esta vez a la inversa. Son activadas las zonas que contienen aquel recuerdo preciso, las cuales liberan sus informaciones y las restituyen a la conciencia, al conocimiento. Han sido memorizadas bajo la forma de imágenes, y bajo la forma de imágenes son restituidas. La falta de percepción de este proceso se debe, entre otras cosas, al hecho de que, en general,
Cuando recordamos algo, estamos con los ojos abiertos. En estas condiciones, nuestro cerebro sufre los estímulos producidos por la visión real de las imágenes, que difieren de aquellas que, al mismo tiempo, están siendo visualizados por la mente, una especie de acción perturbadora. Por supuesto, las impresiones más vividas serán objetivamente las reales, es decir, las percibidas por los ojos, en detrimento de la nitidez de las pensadas. Hay que tener en cuenta, además, la velocidad de producción del pensamiento, que es tan elevada que no puede ser llevada a la conciencia. También este factor juega en contra de la percepción de aquello que está efectivamente ocurriendo, segundo a segundo, en nuestra mente. De noche, en cambio, cuando los sentidos están dormidos y la conciencia interior alcanza niveles impensables en estado de vigilia, las imágenes mentales se producen con tal intensidad que parecen verdaderas. Nos despertamos debido a la agitación con el corazón en la boca, si el sueño era una pesadilla, o bien, conservamos en nosotros la alegría y las sensaciones placenteras, en el caso de un sueño especialmente bello. Soñar es un proceso del pensamiento que se realiza durante el sueño a través de una intensa y muy viva visualización, en la que intervienen también emociones y sensaciones precisas. Cada uno de los sentidos, además de la vista, desempeña su papel en el proceso del recuerdo, pero su rol es mucho más pequeño que el de la visualización. Más exactamente, la memoria funciona en un 85%, por imágenes mentales, visualización, asociaciones, en un 10%, a través de sueños, en un 5%, a través del gusto, del olfato y del tacto. Observando el gráfico, es fácil ver cómo se puede aumentar considerablemente la propia memoria utilizando de un modo consciente las imágenes mentales. Normalmente, en cambio, se tiende a dirigir todo al 10% del oído, a través de la simple repetición en voz alta. Esta repetición puede desempeñar un papel importante en el aprendizaje y en la memorización, pero solo si se la efectúa según criterios muy determinados. Visualizando, creando imágenes mentales de los temas que se están repitiendo, al 10% de la repetición auditiva se le agrega un posterior 85%, para un total de 95%, un porcentaje óptimo de utilización del propio potencial. No todos los temas pueden ser visualizados, será seguramente la objeción que se escuchará. Es cierto, pero solo en parte, la mente humana es capaz de realizar cualquier cosa, basta que sepa cómo hacerlo. Tengamos todavía un poco de paciencia para llegar a las informaciones y recomendaciones que permiten superar con rapidez cualquier dificultad en el aprendizaje. Las ondas electromagnéticas y la memoria. Las ondas electromagnéticas emitidas por el cerebro están en estrecha relación con la memoria. Las ondas alfa son las más aptas para una buena memorización. Ya hemos visto que el pensamiento se forma mediante rápidas imágenes que acuden a la mente, que la memoria funciona en gran parte por medio de estas mismas imágenes, y que el sueño es la actividad mental que mejor representa el proceso de visualización. Para utilizar las imágenes mentales de modo adecuado, no es necesario, sin embargo, perder totalmente la conciencia o adormecerse. El solo hecho de cerrar los ojos, cortando así los contactos con los estímulos visuales reales, permite tener una mayor percepción de las imágenes mentales. Pero la condición necesaria para obtener verdaderamente este resultado es aprender a producir voluntariamente ondas alfa. Cuando el cerebro emite ondas alfa y los sentidos están parcialmente desactivados, visualizar correctamente es casi automático. Los métodos y las técnicas para alcanzar estos resultados serán expuestos en el próximo capítulo. Las ondas mentales están vinculadas a la memoria también en otros aspectos.
Intentemos imaginar un enorme iceberg. Es una montaña de hielo flotante, con una particular característica: la porción que sobresale del agua es decididamente más pequeña que la que está bajo la superficie del mar. Nuestra memoria, en ciertos aspectos, puede ser comparada justamente con un iceberg. Está compuesta por una parte enorme inmersa en la mente, a la cual difícilmente la conciencia logra acceder. La parte más pequeña es la que nuestra conciencia puede alcanzar y la que llegamos a utilizar con cierta facilidad. Existen, no obstante, algunos elementos que pueden impedir o, por lo menos, hacer difícil, incluso el acceso y el uso de esta parte ya relativamente pequeña respecto al potencial. Uno de estos elementos es la excesiva producción de ondas beta, es decir, de aquellas ondas con frecuencia más breves y más cercanas. Las ondas beta son índice de una intensa actividad cerebral, sobre todo de tipo racional y analítico. Un cerebro constantemente empeñado en actividades mentales de este tipo puede ser comparado a un automóvil cuyo conductor tenga siempre el motor en marcha, incluso con el coche detenido. Ciertamente, el resultado será que en poco tiempo el motor sometido a tal esfuerzo se verá en dificultades, e incluso podrá fundirse. Por cierto, nuestro cerebro no se llegará a fundir por la excesiva actividad beta, pero a poco de andar ciertos procesos se convierten en casi imposibles, la capacidad de concentración disminuye y la memoria misma se llega a ver dañada. El nivel alfa está caracterizado por frecuencias más lentas que las beta, e incluso mucho más lentas. A nivel del pensamiento, las características de las ondas alfa, intuición, creatividad, son seguramente complementarias de las ondas beta, lógica, racionalidad. Pero en el nivel de la memoria, las ondas alfa crean la situación mental más apropiada para memorizar bien y rápidamente, a la par que recuperar más ágilmente las informaciones. Es evidente que, aun cuando esta afirmación no ha sido todavía comprobada del todo por las investigaciones científicas, las ondas alfa facilitan los procesos bioquímicos y psicológicos que activan las células cerebrales dispuestas para la memorización. En presencia de ondas alfa, la conciencia de nuestra memoria iceberg puede tranquilamente acceder a toda la porción de hielo que emerge del mar. Pero no solo eso, también puede descender a los estratos sumergidos. Evidentemente, no hasta el punto más profundo, pero seguramente a zonas calmas de cosas olvidadas. El fenómeno del olvido, como característica paradójica de la memoria, es también un tema extraordinariamente complejo y fascinante. En realidad, nada de lo que vivimos, sentimos o experimentamos se disuelve en nuestra mente. Todo, desde el momento de nuestro nacimiento y quizá también desde antes, es perfectamente catalogado y archivado en nuestras células cerebrales. Por motivos esencialmente de orden psicológico, muchos de estos recuerdos permanecen sepultados para toda la vida, o bien reaparecen espontáneamente, pero solo bajo condiciones particulares. Las emociones, un refuerzo fundamental. Las emociones son una preciosa fuente de energía mental y, en relación con la memoria, crean refuerzos importantes. ¿Le ha sucedido alguna vez haber preparado concienzudamente un examen o un interrogatorio, haber repetido muchas veces el tema, haber verificado que lo conoce a fondo, y luego haberse encontrado frente al profesor con las rodillas temblando, el estómago revuelto, e inmerso en un vacío mental absoluto? Seguramente, con más o menos detalles angustiosos, una situación de este tipo la hemos vivido todos, al menos una vez en la vida. Quien se encuentra con frecuencia en situaciones de esta naturaleza es definido como de temperamento emotivo, fácilmente emocionable. En efecto, las emociones tienen un papel ambivalente en relación con la memoria, pueden ser un poderoso refuerzo, un fijador mental, o bien pueden anular la capacidad de recordar.
El famoso síndrome del pánico de examen es una de sus pruebas más evidentes. Intentemos seguir el recorrido de una información cualquiera que entre en contacto con nuestra conciencia. Esta será recibida por uno de nuestros sentidos, muy probablemente por la vista o el oído. Desde los sentidos, el estímulo alcanza el cerebro y las células dispuestas por el registro. Según la intensidad que haya tenido el estímulo, la información podrá permanecer en la memoria antes de ser olvidada, durante un periodo breve, BT, memoria de breve término, pocos minutos o pocas horas. Un periodo medio, MT, memoria de medio término, aproximadamente 2 semanas. Un periodo largo, LT, memoria de largo término, para siempre. Uno de los refuerzos que permite desplazar la memoria desde BT hasta MT es la simple repetición. También un interés especial por el tema puede actuar como refuerzo. Lo que posteriormente desplaza la memoria hasta el nivel LT, o sea, memoria sedimentaria, es la emoción. Difícilmente olvidaremos algo que haya sido muy divertido, sorprendente, feliz o doloroso. Las cosas banales, aquellas que forman parte de la rutina, de la normalidad, se desvanecen, en cambio, instantáneamente, y como máximo llegan a la memoria BT. Pero cuando la emoción es muy intensa, se dispara un verdadero cortocircuito mnemónico, la memoria sufre una caída completa. Esta reacción puede ser provocada por un susto fuerte, o un dolor demasiado intenso, o por un profundo sentimiento de culpa. Algunas formas de olvido se deben justamente a este fenómeno. Una emoción demasiado intensa lleva a que las informaciones relativas a ella se sedimenten en una zona particular de la memoria, que llamaremos caja negra. En ella están contenidos todos los recuerdos que nuestra conciencia ha encerrado allí justamente porque son demasiado temibles o dolorosos. La caja negra está también dotada de un sistema de alarma, de una zona prohibida que la circunda por completo. Si la conciencia alcanza esta zona, se verifica un absoluto blackout, la atención puede ser de una manera imprevista, sin ninguna razón real, o bien pueden aparecer síntomas físicos tales como náuseas, taquicardia, dolor de cabeza, vértigo, e incluso desvanecimientos. Se sufre algo que impide a la conciencia reactivar aquel preciso recuerdo que ha escondido. Algunas veces sucede que la caja negra, por sí sola, libera espontáneamente algunos recuerdos. Ello significa que en el nivel psicológico estos han perdido su original significado negativo. He aquí que de repente recordamos sucesos de nuestra infancia o de nuestra vida que habíamos olvidado por completo. Es evidente que, cuanto mayor es el número de células neuronales empleadas en extraer recuerdos de la caja negra, menor será el espacio para la verdadera memoria. La caja negra, además, siempre está preparada para recibir, no hace evaluaciones objetivas sobre lo que almacena. El único filtro posible para la conservación es nuestra predisposición hacia los hechos, hacia la vida misma. Cada ser humano, especialmente en la infancia, vive muchas experiencias traumáticas, pero es necesario decir que muchos adultos mantienen un comportamiento de hipersensibilidad infantil con relación a las miles de situaciones placenteras o displicentes que aparecen en la vida de cada uno. Con este tipo de predisposición es evidente que falta muy poco para clasificar cualquier situación como excesivamente dolorosa o temible y para colocarla, involuntariamente, en la ya saturada caja negra. Cambiar la propia predisposición mental en relación con las vivencias que tenemos con los demás, en reacción frente a situaciones y reclamos, es un modo objetivo de dejar más espacio a la memoria consciente y, efecto nada desdeñable, para estar más serenos y tranquilos. Programación mental y memorización. La programación mental permite adiestrar a nuestra propia mente para recordar.
Input, programa, output. Estos son los elementos fundamentales que permiten utilizar un computador. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la memoria? Muy sencillo, los computadores han sido construidos observando la estructura, los esquemas y el funcionamiento del cerebro humano. Y también el cerebro necesita tres elementos fundamentales para dar buenos resultados, para producir reacciones: input, programa, output. Input indica simplemente la entrada de un dato, de una información que se mete en el ordenador, donde deberá ser elaborada. En el caso del cerebro humano, los inputs son todos los mensajes que constantemente son recibidos por los 5 sentidos. Programa. Ya sea para el ordenador, ya sea para el cerebro humano, es el conjunto de conocimientos, de datos, de informaciones, de reglas y de procesos que se introducen en la memoria del ordenador. Output. Es el dato de salida, el resultado, el producto, el efecto. En el caso del cerebro humano, el output es simplemente aquello que somos nosotros, nuestra forma de sentir, de concebir, de analizar, de ser. Aunque pueda parecer un poco fría y mecanicista, esta comparación es bastante apropiada y puede servirnos incluso para definir algún otro tema. Al igual que el ordenador, para nosotros, seres humanos, el programa tiene una importancia fundamental en el logro de los objetivos deseados. La forma más evidente de programación es seguramente la educación que cada uno de nosotros ha recibido. Desde pequeños hemos oído decir, repetir e imponer ciertas normas de vida, ciertas ideas, ciertos prejuicios y ciertas convicciones. La educación es, por otra parte, necesaria para la formación del niño. Muy a menudo, sin embargo, quien imparte la educación se limita a hacerlo lo mejor que puede, con buena voluntad, y no siempre esto es suficiente. La educación forma, forja, modela al niño. Cada persona que se disponga a convertirse en progenitor debería sentir la obligación moral de prepararse para esta tarea, así como nos preparamos para cualesquier otra experiencia en la vida, a menudo mucho menos importante. También de adultos continuamos recibiendo programas del exterior. La mayor cantidad de ellos proviene de la publicidad y de los medios de comunicación de masas. Otros vehículos de programación son las frases, las afirmaciones que escuchamos decir y que nosotros tendemos a repetir. Todo ello crea para nuestra mente un verdadero adiestramiento, un programa, al cual ella, a su vez, se adaptará. Las cosas que se dicen, o que nosotros mismos decimos, crean un estímulo para nuestros sentidos. Estos llevan el estímulo hasta el cerebro, donde es codificado y memorizado. A través de la repetición y el reforzamiento emotivo, estas frases, a su vez, se hacen realidad para nuestra mente, y nos convencemos de ellas, creemos firmemente en ellas. Todos nosotros hemos sido niños, y a todo niño le ocurre que, por desgana o por otras razones, ha tenido dificultades en alguna materia escolar. Muchos de nosotros aún oímos en nuestra memoria esta frase: no sabe absolutamente nada de matemáticas, o de español, o de inglés, o de alguna otra materia, que repetida sistemáticamente por el maestro o por los padres nos acompañaba cada vez que teníamos un examen o una tarea de la odiada asignatura. Con esta frase, en apariencia inofensiva, maestro o padres crearon en nosotros un verdadero programa mental. Ser denigrados o ridiculizados por un maestro admirado o, peor aún, por un progenitor amado, tiene como resultado un importante refuerzo negativo a esta información, que daña con saña la memoria. Después de algún tiempo, seguramente también nosotros nos habremos sumado al coro y esto reforzará aún más el programa. El resultado es que aún hoy, seguramente, nos sentiremos disminuidos, intelectualmente incapaces respecto a la materia difícil de la infancia. Cuando un niño tiene dificultades,
Antes de tacharlo de incapaz y de darle mensajes de desconfianza, hay que verificar las causas de su incapacidad e intervenir en ellas. Difícilmente el motivo será una verdadera incapacidad. Por lo tanto, hay que controlar atentamente estos malos hábitos verbales que todos tenemos. Como ya hemos visto, son extremadamente poderosos en la programación mental. Evitemos repetir a los demás frases gratuitas que, sin embargo, dejan en la mente de los otros una semilla que, antes o después, producirá algún resultado. Hagamos lo mismo con nosotros mismos, evitemos repetirnos afirmaciones de desconfianza que podrían limitarnos. O, mejor aún, demos la vuelta a este factor a nuestro favor, digámonos cosas positivas, estimulantes, gratificantes, y usemos el mismo patrón con los demás. Hablar, discurrir, es a menudo una necesidad y es siempre una manifestación de nuestra individualidad. Usémosla pues para sembrar de estímulos positivos y gratificantes nuestro propio ser y el de los demás. La ley de la programación mental funciona en cualquier campo o aspecto de nuestra forma de ser y, por ende, también con relación a la memoria. Repetirnos que no tenemos memoria, o que tenemos poca, es claramente una forma de programarnos para hacer de esta frase una realidad. De una dificultad temporal, debida quizás a ciertas causas, posiblemente, a una carencia de sustancias como calcio, potasio y magnesio, pueden hacer una dificultad real. La mente se somete a aquello para lo cual está programada, y da resultados precisos en esa dirección. Las ondas mentales nos ofrecen un soporte para conocernos y funcionar mejor. Los programas son recibidos por la mente en cualquier banda de ondas, pero son mejor asimilados y con mayor facilidad si nuestro cerebro emite ondas alfa. Cuando queremos aplicarnos un programa, cualquiera que sea, deberemos primero llevarnos al nivel alfa. Esto nos garantizará eficacia y rapidez de aprendizaje.